Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa, en nuestra emisión semanal Gracia Sublime, donde ya por algún tiempo pues compartimos con ustedes por unos 20 minutos breves reflexiones, breves meditaciones que buscan alentar el alma y alimentar espiritualmente por medio de la edificación y el alimento que contiene la palabra de Dios. Siempre recordamos el texto con el que hemos relacionado el título de nuestro programa, que es esa advertencia maravillosa que la epístola a los hebreos nos deja registrada en el capítulo 2, entre los versículos 1 y 4, donde claramente el escritor, preocupado por sus oyentes, se dirige a ellos y les advierte y a la vez les exhorta y les dice que es necesario prestar más atención a las cosas que han escuchado, a las cosas que hemos oído. Él habla en una primera persona del plural, no sea que nos deslicemos. Siempre tenemos en mente este verbo griego que nos enseña que es pasar en cierta manera como flotando, ¿sí? Sin tener una firmeza o un punto de apoyo. Sería nuestro término castellano también soslayar. Entonces vemos la importancia de estas cosas que hemos oído. Y a la vez, en el verso 3, en la primera parte de este versículo, en el 3a, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y nos dice en la segunda parte del versículo, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, aquí vemos a Jesucristo como el fundamento, a Jesucristo como la comunicación. Esto muy bien nos lo dice en el capítulo anterior, cuando nos enseña en el verso 2 del capítulo 1, en estos postreros días nos habla por el Hijo y nos explica con claridad de qué trata y quién es este Hijo. Entonces, el Hijo, que es divinamente igual a Dios, en él habita corporalmente, en su condición humana, toda la plenitud de la deidad de Dios. Él fue el que puso ese fundamento de salvación en cuanto al propósito eterno diseñado por la soberanía, ¿sí? Por la omnisciencia, por la presciencia de Dios
antes de la fundación del mundo en los lugares celestes en Cristo Jesús, donde hemos sido bendecidos. De nuevo podemos ver y concretar este fundamento, y después nos fue confirmada por aquellos que la oyeron. Estos son los apóstoles, aquellos primeros testigos, aquella línea de continuidad entre el fundamento, la presencia misma del Dios hecho carne en esta tierra, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, su sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es una expresión antropomórfica, ¿sí? Donde realmente se le atribuye a Dios, que es espíritu, ciertas actitudes, costumbres, posiciones, maneras, actitudes humanas, ¿sí? Entonces, esta palabra sabemos que, por ejemplo, si leemos por un momento en el Evangelio de Lucas, esto también lo podríamos leer en el Evangelio de Mateo, dice, cuando está siendo interrogado por el concilio, antes de ser llevado a primera horita de la mañana del día viernes, cuando es crucificado ante el concilio, sabemos por el registro de Mateo que estuvo en casa de Anás, de Caifás, que después evidentemente fue donde Pilato, después Pilato le envió a Herodes y evidentemente volvió a Pilato, de donde ya salió cargando su cruz, con todo el relato bíblico de lo que los hipnóticos nos dejan, y evidentemente también lo que el Evangelio de Juan. Pero dice así claramente, verso 69 del capítulo 22, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Este antropomorfismo, ¿no?, que nos enseña como a Dios sentado en un trono, ¿sí?, y a la vez al Hijo, evidentemente humanamente ya glorificado, resucitado, ascendido, sentado a la diestra del poder de la majestad en las alturas. Cuando aquí Hebreos nos dice, después de declararnos quién es este Hijo, el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, Él es el resplandor de su gloria, el sello, la imagen misma, la hipóstasis de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Claramente características que le definen como Dios. Claramente se puede manifestar que en su humanidad Él mantenía su condición divina. Entonces dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, sí, de la majestad en las alturas. Esto sabemos que proviene evidentemente del Salmo 110, ¿sí? Es una parte de una profecía del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando estamos viendo el asunto sobre el cual testificaron esos primeros apóstoles, ellos confirmaron evidentemente todo lo que fueron testigos. Cristo puso este fundamento en el contexto que también estamos ocupando tiempo en los últimos programas de Mateo 16, también pues se ajusta y perfectamente nos dirige al propio pensamiento que tenemos ahí en cuanto a la declaración de Pedro a la pregunta de Jesús, ¿quién decían los discípulos que era Jesús? Ellos dijeron el Cristo. Por lo tanto, vemos que estos discípulos, estos apóstoles, fueron la continuación en cuanto a la propagación, a la presentación, a la predicación del Evangelio, que son las cosas que hemos oído y que evidentemente se trata de esta salvación tan grande. Bueno, cuando estamos pensando en todo esto, siempre debemos de considerar algunas cosas y valorarlas a la luz de aquello que es glorioso, de aquello que realmente tiene gloria en sí mismo y a la vez glorifica y honra el nombre y la persona de Dios.
Dios, en su santidad, en su perfección, en cuanto a todo lo que Él es relativo a sus atributos y su persona, en todo aquello por lo que Él se define y con todo aquello con lo que Él se da a conocer, para poder comprender los rasgos espirituales del carácter del Dios que es espíritu, ¿sí? Y que no podemos honrarlo, ni adorarlo, ni conocerlo en otra forma que no sea a través del espíritu, en una forma espiritual, ¿sí? En esta misma manera es Cristo mismo, evidentemente, quien nos revela al propio Padre, quien nos acerca al propio Padre, quien nos descubre al Dios que, como bien dice el apóstol Pablo, habita en luz inaccesible, ese Dios que nadie ha visto y que nadie puede ver, pero que sin embargo, en la persona de Jesucristo, hemos podido ver a este Dios, al unigénito, aquel que está lleno de gracia y lleno de verdad, lleno de misericordia y lleno de verdad, que evidentemente son dos términos muy comunes en el Antiguo Testamento y que constantemente en la propia revelación de Dios en la época patriarcal, después del llamamiento a Abraham, empezamos a ver cómo tanto Abraham como Isaac, como Jacob, evidentemente después del periodo de esclavitud en Egipto podemos ver a Moisés, y Moisés tiene una revelación del Dios de misericordia y verdad. La palabra misericordia es un término hebreo que está asociado con un término que también se usa para gracia. La primera vez que viene este término chen en hebreo viene en Génesis 6:8, cuando dice: y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El término misericordia es yeset, ¿sí? Y todo se une con el término neotestamentario, que es ese término griego charis, que quiere decir gracia, y que principalmente como fundamentalmente su significado es el gesto libre y soberano de Dios por el cual inmerecidamente condesciende, favorece, ayuda, sencillamente extiende su mano a quienes por sí mismos no podrían ni recibir ni alcanzar nada de parte de Él. Por lo tanto, vemos que este concepto de gracia es algo que claramente corre a través del hilo escritural y que se nos presenta de una manera maravillosa y preciosa. Por eso, cuando vemos esta salvación tan grande o estas cosas que hemos oído, que son el Evangelio de Jesucristo, entonces tenemos que contemplarlo en esa gloria, primeramente en el fundamento principal, que es Cristo mismo, ¿sí? Que es la bendición que desde antes de la fundación del mundo ya evidentemente estaba destinado a encarnarse, ¿sí? Él es el Dios que se encarnó, Él es el Dios que se humanizó, Él es el Dios que vivió aquí entre nosotros, ¿sí? Y evidentemente glorificó al Padre con su vida obediente, y glorificó al Padre en una manera como nada en la historia podrá glorificar, que fue con la entrega de su vida, llevando a cabo el sacrificio, como dije hace un momento, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Estas palabras Jesucristo se las dijo en la oración de Getsemaní. El capítulo 17 de Juan dice: ahora, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, glorifícame a tu lado. La palabra a tu lado nos indica que ahí podemos ver la resurrección, porque esa expresión es la misma que hemos leído aquí en este capítulo 1 de Hebreos, y es la misma que hemos leído hace un momento en el Evangelio de Lucas, cuando dice: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Y cuando Jesucristo está diciendo: ahora glorifícame, está diciendo
esto. Está diciendo que la condición del Hijo, aun en cuanto a divinidad, es la misma, no ha variado, porque Él es el Dios eterno, Él es Dios increado. El Padre no fue antes que el Hijo. La doctrina de la Trinidad, aunque muchas veces decimos no es un término que encontremos en la Biblia, sí es una doctrina que claramente está explicada en la Biblia. Evidentemente la propia bendición trinitaria nos lo enseña. Sí, la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el propio bautismo del Nuevo Testamento, en el tiempo de la Iglesia, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad está claramente manifestada y mostrada como un solo Dios, inquebrantable, inseparable, indivisible, pero revelado en tres personas que forman una unidad perfecta y plena. Esto es en sí mismo lo que la doctrina de la Trinidad nos enseña. Por lo tanto, Cristo no fue después del Padre. Cristo no es una consecuencia del Padre. El ministerio de Jesucristo relacionado con la redención y con el propósito soberano y eterno de la gracia de Dios mostrada y manifestada a los hombres es un misterio maravilloso y glorioso, por el cual nosotros comprendemos y entendemos aquello que se nos presenta y que se nos revela con toda la connotación explicativa de la gracia de Dios. Pero nuestra mente no puede trascender, ni traspasar, ni alcanzar esos albores del tiempo cuando todavía nada existía y solo Dios era. Y donde podemos ver la figura del Padre y la figura del Hijo con absoluta claridad únicamente por el propio registro que podemos encontrar a lo largo del Nuevo Testamento. Prueba de ello sería ese precioso texto que muchas veces recordamos y que en este programa creo que hay algunos textos que son ya parte fundamental de cada programa, donde claramente dice en el capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre. Evidentemente, aquí la palabra Dios nos dirige a la condición eterna, evidentemente, de ese Dios indivisible, inseparable. Y el término Padre, evidentemente, nos dirige hacia la persona del Hijo en su forma humana. Sí, Él es el Hijo, Él era el Hijo eterno en la eternidad y evidentemente vino a ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue la clara evidencia y representación fiel de Dios mismo. O sea, en su humanidad pudimos ver al Dios Espíritu. Entonces, cuando aquí nos está hablando Dios y Padre, nos está expresando con amplitud todo el contenido de quien Dios es y a la vez quien el Hijo es. Entonces, el Padre es a quien se le atribuye la bendición de bendecirnos con una bendición espiritual. Todo lo que proviene de Él es una bendición espiritual. Todo lo bueno viene de Dios, viene del Padre de las luces. Santiago nos enseña esto muy claramente. Todo lo bueno viene de lo alto. Toda buena dádiva viene de lo alto. Toda bendición viene de lo alto y viene de este Padre, de este Dios, que nos bendijo en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Estos epouráneos está hablando de, evidentemente, el lugar donde Dios reside, donde Dios siempre ha estado. Él trasciende la creación y todo aquello relacionado a que podemos identificar es a partir de que Él crea y que Él hace, pero evidentemente cuando nada existía, Él habitaba con su misma persona y con su misma presencia un todo. Esto es muy profundo, queridos oyentes. Nosotros no tenemos, ya digo, la capacidad de poder explicar o expresar con exactitud y con precisión
algo que es tan glorioso. Pero sí podemos adorar, sí podemos creer, sí podemos agradecer. Cuando oímos estas palabras, evidentemente que no nos suceda lo que Jesucristo, momentos antes de su crucifixión, ante este mismo concilio, cuando le preguntaron si era el Cristo, él dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y aquí la palabra creer es una negación doble, muy fuerte, que está casi relacionada con el propio desprecio blasfemo a la santidad de Dios, al mismo Espíritu Santo. Espero que nosotros nunca tengamos esta condición, que realmente siempre podamos creer en las declaraciones de Dios, en que ese propósito fue revelado, esa persona fue manifestada, y que ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí? Con la manifestación, con la revelación del Hijo por quien nos habla en estos postreros días, quien después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa bendición que trasciende lo creado, que trasciende una ubicación decidida aún antes de la propia eternidad. Si por eternidad evidentemente podemos definir aquello que no puede ser medido con el tiempo, y cuando únicamente Dios existía, dice que fuimos escogidos antes de la creación, del establecimiento del mundo que hoy disfrutamos y vemos el cosmos, el orden que podemos ver, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si llegas al versículo 13, tú ves que ya también el Espíritu Santo está incluido, y podemos ver la bendición trinitaria, la doctrina de la Trinidad. Dice: en Él también vosotros, y ahora nos traslada a las cosas que hemos oído, y nos traslada evidentemente a una salvación tan grande, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, primeramente escuchamos el evangelio, después llevamos a cabo una respuesta a la gracia libre y soberana de Dios, que nos comunica una condición y que nos permite creer y arrepentirnos. Y en este momento, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o sea, fuimos transformados en pecadores, caídos, corruptos, en vasijas que contienen la vida de Jesucristo dentro de nosotros. Fuimos transformados, reconciliados, redimidos, renacidos, recreados en Cristo Jesús. Por lo tanto, queridos oyentes, hasta aquí nuestra breve reflexión de hoy, recordándoles: agradezca a Jesucristo, agradezca al Dios Padre, agradezca al Espíritu Santo, vea esa bendita revelación de la unidad de Dios en esta expresión de tres personas que forman una unidad indivisible. Y recuerde, cuando Cristo dijo: y ahora me sentaré a la diestra del Padre en las alturas, sea bendecido por esta gracia maravillosa. Que Dios le bendiga. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas
perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó.